Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema de circuitos eléctricos. Y este ejercicio dice, determina la resistencia equivalente del circuito, el voltaje total, así como el voltaje y la corriente en cada resistencia. Y nos están dando entonces este diagrama. Bien amigos, entonces para resolver esto que nos están pidiendo, debemos de recordar lo siguiente. Cuando tenemos un circuito conectado en serie, por ejemplo este diagrama que tengo aquí. Aquí me dice que yo tengo por aquí un alambre y sobre este conecto esta primera resistencia que llamé R1, mi alambre continúa y sobre este mismo conecto esta otra resistencia que llamé R2. Y así pues puedo conectar más resistencias. Cuando sucede esto, que estas resistencias están conectadas sobre el mismo alambre, es decir, que este alambre no tiene divisiones o ramificaciones, entonces decimos que estos están en serie. Y en este caso vamos a tener que la corriente total que pasa por ese circuito va a ser igual a la corriente en cada una de las resistencias. Y por otro lado, vamos a tener que el voltaje pues se va a dividir en cada una de estas resistencias. Por otro lado, vamos a tener que la resistencia equivalente, que yo denoté simplemente como R mayúscula, pues va a ser igual a la suma de las resistencias. Y por otro lado tenemos una conexión en paralelo, y esta se puede ejemplificar con este diagrama. Aquí, por ejemplo, tenemos el extremo del alambre. Si observan, aquí continúa el alambre, pero justamente en este punto se ramifica, o en este caso, pues se divide en estos dos alambres, y en cada uno de estos le conectamos esta resistencia R1 y en la otra ramificación esta otra resistencia que llamé R2. Después otra vez en este punto se juntan estos dos alambres y este continúa hasta este extremo. Entonces en este caso decimos que tenemos una conexión en paralelo y cuando sucede esto vamos a tener que la corriente total que entra a este circuito pues se va a dividir. Y también pues se debe de cumplir que la suma en este caso de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias debe de ser igual a la corriente total. Por otro lado, vamos a tener que el voltaje total en el circuito pues va a ser igual al voltaje en cada una de las resistencias. Y vamos a tener también lo siguiente, que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Y esto mismo se cumple si tenemos más resistencias conectadas en paralelo. Y otra cosa también muy importante que vamos a ocupar cuando nos piden resolver un circuito es la ley de Ohm, ya que esta nos relaciona el voltaje con la resistencia y la corriente en un circuito. Bien, y ya que recordamos esto, ahora sí vamos a determinar lo que nos están pidiendo. En este caso tenemos este circuito que es un circuito mixto, es decir, tenemos conexiones en serie y en paralelo. Y aquí pues nos están pidiendo determinar lo que es la resistencia equivalente de mi circuito, el voltaje total y el voltaje y la corriente en cada resistencia. Entonces para esto siempre lo primero que debemos hacer es encontrar la resistencia equivalente o total, el voltaje total y la corriente total. Y en base a esto pues ya podemos determinar todo lo demás, como aquí nos indican, el voltaje y la corriente en cada resistencia. Bien amigos, y aquí se estarán preguntando, pero ¿cómo voy a comenzar a resolver este circuito? ¿Por dónde debo de comenzar? Y aquí pues lo que yo les recomiendo es que comiencen a la derecha del circuito. En este caso pues voy a comenzar de este lado. De hecho me voy a tomar este primer rectángulo, o más bien el rectángulo que se encuentra aquí en el lado derecho. Y si observamos para este rectángulo, este se conforma de dos alambres. Este que tenemos de este lado y este otro que tiene estas dos resistencias. Y estos dos se unen en este punto y en este otro. Entonces, como comenté, voy a comenzar de la derecha. Si observamos, para este alambre que tenemos de este lado, tenemos la resistencia R1 y la resistencia R2 que están conectados en serie. Fíjense bien. Y esto lo podemos ver como si no tuviéramos la otra parte del circuito. Imagínense que aquí comienza mi alambre, vengo por aquí, me encuentro con esta resistencia, mi alambre continúa, no se ramifica, aunque está doblado pues de esta manera. Y sobre el mismo alambre tenemos conectada esta resistencia R2.
Y aquí, por ejemplo, podemos cortarlo. Entonces, sobre este alambre, pues están estas dos resistencias que ya comenté y por lo tanto están conectadas en serie, ya que tenemos algo parecido a este diagrama, el que les comenté cuando tenemos unas resistencias conectadas en serie. Entonces decimos que la resistencia R1 y R2 están conectadas en serie. Y como sucede esto, pues vamos a tener lo siguiente, que la resistencia equivalente, pero nada más la equivalente de la resistencia 1 y resistencia 2, que voy a llamar resistencia equivalente de 1 y 2, va a ser igual, de acuerdo a lo que tengo de este lado, a la suma de las resistencias, que va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2. Es decir, 1 ohm más 2 ohms. Y esto pues es igual a 3 ohms. Y con esto entonces tenemos que este circuito que tenía originalmente se reduce a lo siguiente. Vuelvo a dibujar esta parte del circuito que no tomé en cuenta y estas dos resistencias pues ya las he reducido a esta que tengo de este lado, la cual llamé resistencia 1,2. Y esto pues como tenemos de este lado es igual a 3 ohms. Y voy a continuar de la misma manera, de la derecha. Ahora vamos a aislar lo siguiente. Me voy a tomar estas dos resistencias. Y si observamos, supongamos por ejemplo que por aquí viene mi alambre. Sobre este alambre tenemos este punto en el cual tenemos dos ramificaciones. Por un lado tenemos este alambre en el cual tenemos conectada la resistencia 1,2 y por otro lado tenemos esta otra ramificación en el cual pues es este alambre y conectamos una resistencia R3 igual a 6 ohms. Entonces como tenemos aquí una ramificación de acuerdo a este diagrama que tengo de este lado, esto significa que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Es decir, R3 y R12 están en paralelo. Por lo cual tenemos, de acuerdo a esto que tengo de este lado, que 1 entre la resistencia equivalente. Pero aquí la resistencia equivalente ¿entre quién? Pues entre la resistencia 3 y la resistencia 1,2. Y de hecho a esta le voy a llamar resistencia equivalente de 1, de 2 y de 3. Y esto pues va a ser igual a 1 entre R3 más 1 entre R12. Bueno, y aquí pues lo que me queda es sustituir cada una de estas resistencias para así poder determinar esta resistencia equivalente. Y esto lo voy a realizar de este lado. Entonces tenemos que 1 entre la resistencia 1, 2, 3 o la resistencia equivalente de estas tres es igual a 1 entre la resistencia 3, que como tenemos de este lado es igual a 6 ohms. Por el momento voy a omitir las unidades, únicamente voy a escribir 6. Y ya al final que encuentre esta resistencia equivalente, pues le agrego las unidades que son ohms. Más 1 entre R12, que como tengo de este lado, pues es igual a 3 ohms. Bien, y pues ya nada más nos queda realizar esta operación. Entonces, para realizar esto, lo voy a hacer de la siguiente manera. Tenemos estas dos fracciones y tenemos como denominadores el 6 y el 3. Voy a buscar el mínimo común múltiplo de estos dos. Mínimo común múltiplo de 6 y 3, pues es 6. Ahora realizamos lo siguiente. 6 entre este primer denominador, es decir, 6 entre 6, pues nos da 1. Y lo escribo en este lado. Y este lo voy a multiplicar por el numerador de mi primer fracción, que también es 1. Más, ahora en el siguiente, 6 entre este denominador que es 3. 6 entre 3 pues es igual a 2. Y este lo voy a multiplicar por el numerador de esta fracción, que es 1. Realizo las operaciones, tenemos 1 por 1 pues es 1, más 2 por 1 es 2, entre 6, y esto me queda 3 sextos. Pero ambos números tienen tercia, por lo tanto esto lo puedo simplificar
y me queda tercia de 3, 1 y tercia de 6, 2. Por lo tanto, pues esto significa que 1 entre la resistencia equivalente 1, 2, 3, pues es igual a 1 medio. Ahora me voy a tomar los recíprocos en ambos lados de la igualdad. Es decir, cada una de estas fracciones las voy a voltear y me queda R1, 2, 3 entre 1 igual a 2 entre 1. Ya nada más simplifico. R1, 2, 3 entre 1, pues me da lo mismo. Y en el lado derecho, 2 entre 1, pues es igual a 2. Y pues esta va a ser la resistencia equivalente 1, 2, 3. Ya nada más me queda agregar las unidades que son ohms. Bien, y este resultado lo voy a escribir de este lado. Bien, y ya con esto entonces, este circuito que tengo de este lado se va a reducir a lo siguiente. Si observan, sigo escribiendo esta parte del circuito, la que no tomé en cuenta, que es esto hasta esta parte. Y estos dos, o más bien estas dos resistencias, se redujeron a esta que tengo de este lado. Por eso es que mi diagrama ahora me queda de esta manera. Voy a continuar otra vez de la derecha. Si observamos a la derecha, tomando pues este rectángulo, observamos que tenemos esta resistencia y esta otra. Es decir, omitimos esta parte de mi circuito y supongamos que únicamente tenemos mi alambre que está de esta manera. Por ejemplo, por aquí tenemos el alambre sobre este, continúa y conectamos esta resistencia que es la resistencia 1, 2, 3. El alambre continúa, no hay ramificaciones. Y sobre este conectamos esta resistencia que tenemos aquí como R5. Por lo tanto, como este alambre o esta parte del alambre no tiene ramificaciones, de acuerdo a lo que tengo de este lado, eso significa que estas dos resistencias están conectadas en serie. Por lo tanto, de acuerdo a esto, voy a tener que la resistencia equivalente de 1, 2, 3 y la resistencia 5, pues va a ser igual a la suma de las resistencias. Es decir, la resistencia R1, 2, 3 más la resistencia 5. Y sustituyo el valor de cada una de estas. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 2 ohms más 3 ohms. Y esto pues nos da igual a 5. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1, 2, 3 y 5 pues es igual a 5 ohms. Entonces, de acuerdo a esto, pues voy a tener que este circuito que tengo de este lado va a ser equivalente al siguiente. Bien, y pues ahora vamos a resolver esto que nos quedó. Si observamos, pues ahí prácticamente ya nos queda algo más simple. Directamente se puede observar que tenemos ahí estas dos resistencias conectadas en paralelo. Pues si observan, de aquí tenemos nuestro alambre o nuestro cable. Por este lado continúa y justamente en este punto tenemos una ramificación. Y en cada una de estas ramas tenemos conectadas pues estas resistencias. Por un lado tenemos esta resistencia, la R1, 2, 3, 5, y por otro lado la resistencia 4. Entonces, al comparar esto con lo que tengo de este lado, pues observamos que estas están conectadas en paralelo. Por lo tanto, para encontrar la resistencia equivalente entre estas dos, pues voy a utilizar esta expresión que tengo de este lado. Y tenemos entonces 1 entre la resistencia equivalente. Y aquí, ahora sí ya nada más escribo R mayúscula, ya que esta me va a representar la resistencia equivalente de todo mi circuito. Y esto va a ser igual a 1 entre la resistencia 1, 2, 3, 5. Más 1 entre la resistencia 4. Bien, y pues ya nada más voy a sustituir los datos. Aquí por el momento voy a omitir las unidades. Y tenemos que esto va a ser igual a 1 entre esta resistencia que como tenemos de este lado, pues es igual a 5 ohms, más 1
entre la resistencia 4, que como tenemos acá también es igual a 5 ohms. Realizamos esta suma, como estas fracciones tienen el mismo denominador, entonces directamente sumamos los numeradores y escribimos el mismo denominador. 1 más 1 pues es 2 y esto entre 5. Entonces 1 entre la resistencia total es igual a 2 quintos. Tomamos los recíprocos y en el lado izquierdo de la igualdad me queda la resistencia equivalente entre 1 y en el lado derecho me queda 5 entre 2 o 5 medios. Bien, y pues ya nada más aquí me queda simplificar. En el lado izquierdo, R entre 1, pues simplemente me da R. Y en el lado derecho, pues voy a realizar la división, que es 5 entre 2, pues nos da igual a 2.5. Y aquí agrego las unidades que son ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo nuestro circuito, pues es igual a 2.5 ohms. Bien, entonces por el momento ya tenemos lo siguiente. La resistencia equivalente de todo nuestro circuito. También ya conozco lo que es la corriente total. Bueno, lo voy a ir escribiendo de este lado. Tenemos la resistencia equivalente de todo nuestro circuito, que como acabamos de encontrar es igual a 2.5 ohms. Tenemos la corriente total, que es de 10 amperes. Y con esto pues ya podemos determinar lo que es el voltaje total de mi circuito, que simplemente le voy a llamar V. Y para esto podemos utilizar la ley de Ohm, ya que esta nos relaciona estas tres cantidades. Entonces directamente de la ley de Ohm tenemos que el voltaje total pues va a ser igual a la resistencia total, que en este caso pues es de 2.5 ohms. Y esto va a multiplicar a la corriente total, que como tenemos de este lado, pues es igual a 10 amperes. Realizamos la operación 2.5 por 10, pues es igual a 25. Y aquí ohm por ampere, pues nos da una nueva unidad que llamamos volt. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a 25 volts. Y esta unidad la represento de esta manera, como V. Bueno, y ahora sí, ya que tenemos la resistencia, la corriente y el voltaje total, voy a comenzar a determinar todo lo demás que me piden, lo que es el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias. Y el punto de partida va a ser este último diagrama que dibujé. De aquí voy a comenzar y me voy a ir hacia atrás. Es decir, primero voy a analizar este diagrama, después este que tengo de este lado, después este y por último el diagrama original de mi circuito. Bien, entonces voy a partir de este y fíjense bien qué es lo que teníamos en este esquema, que la resistencia 1, 2, 3, 5 y la resistencia 4 están conectadas en paralelo. Entonces me vengo de este lado y esto significa que el voltaje total va a ser igual al voltaje en cada una de las resistencias conectadas en paralelo. Y en este caso, pues las dos resistencias que están conectadas en paralelo es esta y esta otra. Entonces, esto significa que este voltaje total, pues va a ser igual al voltaje en 1, 2, 3 y 5. Y también va a ser igual al voltaje en la resistencia 4, que lo voy a denotar como V subíndice 4. Y como yo aquí ya tengo que el voltaje total es de 25 volts, esto significa entonces que el voltaje en 1, 2, 3 y 5 pues va a ser igual a 25 volts. Y también el voltaje en 4 pues va a ser igual a 25 volts. Bien, entonces de acuerdo a esto, volviendo otra vez a este esquema, aquí observamos que en una conexión en paralelo los voltajes son iguales, pero la corriente se va a dividir. O dicho de otra manera, la corriente pues en cada resistencia va a ser diferente, o puede que se dé el caso en que sean iguales, pero pues en general va a ser diferente.
Entonces aquí tenemos nuestras dos resistencias que están conectadas en paralelo. Y de acuerdo, o más bien como yo ya conozco el voltaje que va a tener cada una de estas resistencias, voy a recurrir nuevamente a la ley de Ohm. Y como me interesa conocer la corriente, pues de esta expresión despejo la corriente. Y así tenemos entonces, fíjense bien que como la resistencia aquí se encuentra multiplicando, pues va a pasar al otro lado dividiendo. Y con esto entonces tenemos que la corriente pues va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces para esta parte pues vamos a tener que la corriente que circula en la resistencia 1, 2, 3 y 5 pues va a ser igual a el voltaje en esa resistencia, es decir, el voltaje en 1, 2, 3 y 5 entre la resistencia. ¿Pero cuál resistencia? También va a ser la resistencia 1, 2, 3, 5. Bien, pues sustituimos los valores y tenemos que esto va a ser igual. Este voltaje, como tenemos de este lado, es igual a 25 volts entre esta resistencia, que como tenemos en este lado, pues es igual a 5 ohms. Realizamos esta división. 25 entre 5 pues es igual a 5. Y volt entre ohm es igual a ampere. Por lo tanto, la corriente en 1, 2, 3, 5 pues es igual a 5 amperes. Bien, pues aquí antes de continuar voy a hacer un poquito de espacio. Bien, y pues voy a realizar el mismo procedimiento para encontrar ahora la corriente que pasa por la resistencia 4, ya que conozco pues el voltaje en esta resistencia. Y de acuerdo otra vez a esta expresión que tengo de este lado, tenemos que la corriente 4 pues va a ser igual al voltaje, pero también va a ser voltaje en la resistencia 4. Y esto entre la resistencia. Es decir, la resistencia número 4. Sustituyo los valores y tenemos voltaje en 4 es igual a 25 volts entre la resistencia en 4, como tengo de este lado, pues es igual a 5 ohms. Y 25 entre 5 pues es igual a 5. Por lo tanto, la corriente en la resistencia número 4 pues es de 5 ohms. Bien, y pues ya que hemos determinado todo lo necesario para este circuito equivalente, que es lo que tengo en este lado, en este recuadro, pues esto ya no lo vamos a necesitar. Bien, y pues continuamos con este circuito equivalente. De aquí para este circuito equivalente, pues yo ya conozco la resistencia equivalente 1, 2, 3, 5, que es de 5 ohms. Y anteriormente, pues yo ya determiné lo que es el voltaje y la corriente en esta resistencia equivalente. Bueno, esto que obtuve de este lado lo voy a agregar acá. Entonces, de acuerdo a esto, para esta resistencia, tenemos que el voltaje 1, 2, 3, 5, pues es igual a 25 volts. Y la corriente es igual a 5 amperes. Y ya con esto, pues ahora sí vamos a determinar lo demás. Fíjense bien, tenemos R1, 2, 3 y R5 que están conectados en serie. Y lo equivalente a esto, pues es esta resistencia. Entonces venimos al esquema que tengo de este lado y para resistencias conectadas en serie, tenemos que las corrientes en cada una de estas son iguales. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? La corriente que va a pasar por esta resistencia equivalente, pues es esto que tengo de este lado. Y el voltaje total que va a tener esta resistencia equivalente, pues es este que tengo también de este lado, que es de 25 volts. Entonces, de acuerdo a esto, voy a tener que la corriente 1, 2, 3, 5, pues va a ser la corriente que pase en la resistencia 1, 2, 3. Y también va a ser igual a la corriente que pasa en la resistencia número 5.
Y esto entonces nos indica que la corriente 1, 2, 3, pues va a ser igual a 5 amperes. Y por otro lado, la corriente en la resistencia número 5, pues también va a ser igual a 5 amperes. Y ya con esto, como ya conozco esta corriente, la corriente 1, 2, 3, que pasa por la resistencia 1, 2, 3, y también la corriente 5, que es la que pasa por la resistencia número 5, pues puedo determinar también el voltaje que tiene cada una de estas resistencias. Y para eso, pues nuevamente voy a aplicar la ley de Ohm, ya que esta nos dice que el voltaje pues es igual a la resistencia por la corriente. Y eso lo voy a realizar en este lado. Entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 1, 2, 3, pues va a ser igual a la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la resistencia 1, 2, 3. Y esto multiplicado por la corriente. Pero también va a ser la corriente 1, 2, 3. Sustituimos los valores y tenemos entonces que esta resistencia, como tengo de este lado, pues es igual a 2 ohms. Y esto va a multiplicar a esta corriente, que como tengo de este lado es de 5 amperes. Y al realizar esta multiplicación, tenemos que esto es igual a 10 volts. Bien, y por otro lado tenemos entonces para la resistencia número 5, el voltaje número 5, que es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, la resistencia, pero en este caso resistencia 5, que multiplica la corriente. Y en este caso pues va a ser la corriente número 5. Sustituimos los datos y tenemos resistencia 5, que de este lado es igual a 3 ohms. Y esto va a multiplicar a esta corriente, que es la corriente 5, igual a 5 amperes. Y 3 por 5, pues es igual a 15. Y en este caso, pues va a ser 15 volts. Bien, entonces de aquí, ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues lo que hemos obtenido es la corriente 1, 2, 3 igual a 5 amperes, la corriente 5 igual a 5 amperes, el voltaje 1, 2, 3 que es de 10 volts y el voltaje en la resistencia 5 que es de 15 volts. Y estos resultados pues los voy a escribir en este lado. Y con esto entonces esta parte ya no la voy a necesitar. Esto de aquí y todo este circuito equivalente. Bueno amigos, pues ahora me voy a enfocar en esta parte del circuito. Y aquí teníamos que la resistencia 3 y la resistencia 1, 2 están conectados en paralelo. Y en base a esto pues obtuvimos esta resistencia equivalente de estas dos resistencias. Entonces eso lo voy a escribir de este lado. Teníamos que la resistencia 1, 2, 3 pues es igual a 2 ohms. Y de acuerdo a esto que obtuvimos de este lado, para esta resistencia equivalente, o más bien en esta resistencia equivalente, circula esta corriente, la corriente 1, 2, 3, que obtuvimos que es igual a 5 amperes. Y en este caso, pues el voltaje en esta resistencia, de acuerdo a esto que obtuvimos, voltaje 1, 2, 3, pues es igual a 10 volts. Y en base a esto, pues vamos a obtener lo que es la corriente y el voltaje para la resistencia 3 y la resistencia 1, 2. Entonces nos enfocamos en esta parte. Y fíjense bien, estas dos resistencias, como aquí lo menciono, están conectadas en paralelo. Entonces nos enfocamos en esta parte y cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo, significa que el voltaje equivalente de esas resistencias pues va a ser igual al voltaje en cada una de estas. Entonces en este caso pues vamos a tener para esta resistencia equivalente aquí como mencioné, este es el voltaje. Entonces tenemos que este voltaje 1, 2, 3 pues va a ser igual al voltaje en cada una de las resistencias conectadas en paralelo. Es decir, al voltaje en la resistencia 3 y va a ser igual al voltaje
en la resistencia 1,2. O más específicamente, vamos a tener que el voltaje en 3 es igual a 10 volts. Y el voltaje 1,2 pues va a ser igual también a 10 volts. Y esto pues es debido a que estas resistencias están conectadas en paralelo. Y como están conectadas en paralelo, significa pues que las corrientes van a ser diferentes o puede que se dé el caso en que sean iguales. Y ahora sí, en base a esto, como ya conozco para la resistencia 3 y la resistencia 1,2 sus voltajes, pues ya puedo determinar la corriente aplicando pues ahora la ley de Ohm. Y para eso pues voy a utilizar esta fórmula en la cual ya despejé la corriente. Entonces vamos a tener para la resistencia número 3, pues que la corriente número 3 va a ser igual, de acuerdo a esta parte, el voltaje, en este caso es el voltaje 3, entre la resistencia, y en este caso pues la resistencia 3. Sustituimos los datos, el voltaje en 3 pues es igual a 10 volts, y la resistencia 3, como tenemos de este lado, pues es igual a 6 ohms. Y al realizar esta división, tenemos que esto es igual a 1.667 amperes. Y aquí este resultado lo redondeé a 3 decimales. Bien, y pues ahora hago lo mismo para determinar la corriente que va a pasar por la resistencia 1,2. Y tenemos entonces la corriente 1,2, que esto va a ser igual, de acuerdo a esta expresión, al voltaje, pero también el voltaje en 1,2 y dividido entre la resistencia, que va a ser la resistencia 1,2. Sustituyo los valores y tenemos que este voltaje pues es igual a 10 volts. Y esto dividido entre esta resistencia, que como tenemos de este lado, pues es igual a 3 ohms. Y al realizar esta división, tenemos que esto es igual a 3.333 amperes. Y aquí nuevamente este resultado redondeado a 3 decimales. Bien, entonces resumiendo, para este circuito equivalente hemos obtenido estos 4 datos. Y esto de aquí ya no lo voy a necesitar. Bien, pues ahora me voy a enfocar en esta parte. Y aquí tengo que la resistencia 1 y la resistencia 2 están conectadas en serie. Además, yo ya conozco la resistencia 1,2 que es de 3 ohms. Y por otro lado, de acuerdo a esto que tengo de este lado, ya he determinado lo que es el voltaje 1,2, es decir, el voltaje que tiene esta resistencia equivalente, que es de 10 volts. Y también ya tengo la corriente que circula por esta resistencia, que es la corriente 1,2, y esto obtuvimos que es igual a 3.333 amperes. Bien, y en base a esto entonces voy a determinar lo demás que me hace falta, que es para la resistencia 1 y la resistencia 2. Determinar su voltaje y su corriente. Y para eso pues voy a utilizar lo que tengo de este lado, ya que como aquí tengo R1 y R2 están conectados en serie. Y como acá nos indica, cuando sucede esto es que la corriente total va a ser igual a la corriente en cada una de estas resistencias conectadas en serie. Entonces vamos a tener que la corriente 1,2, que es la total de estas dos resistencias, pues va a ser igual a la corriente en la resistencia número 1 y también igual a la corriente en la resistencia número 2, o más explícitamente vamos a tener que la corriente en la resistencia número 1 pues va a ser igual a 3.333 amperes. Y por otro lado, la corriente en la resistencia número 2 pues de acuerdo a esto también va a ser igual a 3.333 amperes.
Y ya nada más pues me hace falta determinar los voltajes en cada una de estas resistencias. Y para eso, como ya conozco estas resistencias y también las corrientes que circulan por estas, aplicando la ley de Ohm puedo determinar los voltajes. Entonces aquí me dice que el voltaje, en este caso por ejemplo para la resistencia número 1, pues va a ser igual a la resistencia, en este caso resistencia 1, que multiplica a la corriente, que es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos la resistencia 1, que es de 1 ohm, y esto va a multiplicar a la corriente 1, que es de 3.333 amperes. Al realizar esta multiplicación, entonces me queda que esto es igual a 3.333 volts. Y realizo exactamente el mismo procedimiento para determinar el voltaje que tiene la resistencia número 2. Entonces tenemos que el voltaje en esa resistencia pues va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, a la resistencia número 2, que multiplica a la corriente, pero a la corriente número 2. Y esto pues es igual, la resistencia 2, que es 2 ohms, y multiplica a la corriente 2, que es de 3.333 amperes. Al realizar esta multiplicación, entonces tenemos que este voltaje pues es de 6.666 amperes. Aquí yo mencioné que es ampere, pero aquí yo me equivoqué. Recuerden que la resistencia tiene unidades de ohms, la corriente unidades de ampere, y ohm por ampere nos da una nueva unidad que es volt. Entonces aquí en realidad es volts. Es decir, el voltaje en la resistencia número 2 es de 6.666 volts. Bueno amigos, y pues con esto ya hemos determinado lo que es la resistencia equivalente del circuito, el voltaje total, que esos los tengo escritos de este lado, también lo que es el voltaje y la corriente para cada una de las resistencias de este circuito. Entonces, resumiendo, hemos obtenido lo siguiente. Entonces tenemos de este lado la resistencia equivalente y la corriente y el voltaje total de nuestro circuito. Y por otro lado, en cada uno de estos cuadros tenemos lo que es el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bien, y ahora sí me despido. Como ya saben amigos, y los que no, yo soy Humberto, esto es Vitual y nos vemos en el próximo video.